Y estamos precisamente analizando la base en donde se equivoca la persona que dice, yo no creo en Dios. Y en eso estamos y hemos estado analizando que básicamente el ateo tiene un problema. Y es que su base falsamente dice que es la ciencia, pero cuando analizamos a profundidad no es la ciencia, es la filosofía. Porque ellos se basan en que el mundo se hizo a través de la evolución, que se hizo solo y que no hay ningún Dios. Pero cuando usted va a eso, lo principal que hemos dicho en esto es que cuando venga un ateo a decirle que la ciencia ha demostrado o que la evolución es una cosa científica, usted le tape la boca diciendo que la evolución no cumple con los postulados fundamentales del método científico. O sea, no puede ser corroborada. Siempre tiene que ser una hipótesis o una teoría. En otras palabras, algo que no se ha demostrado. Todo el que cree en la evolución cree en algo que no está científicamente demostrado. Por mucho que alardee o hable en los libros o los documentales, no es otra cosa que la premisa filosófica, la creencia de ese ateo. Tratan de forzar las cosas a decir que eso es científico para que los demás pues sigan creyendo lo que ellos repiten y se alejen de Dios sin pensar mucho. Pero cuando usted va a profundidad, usted se da cuenta que todos los postulados en que cree el ateo son un castillo de barajas que se desploma solo. Quiero leer una cita bíblica que nos da la manera de pensar del ateo ya desde la Biblia. Primera de Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Este es un versículo clásico en boca de Pablo. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Porque Pablo lo que estaba haciendo era una defensa de la resurrección del ser humano. Empezando desde Cristo. Cristo resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Y por qué vamos a resucitar? Porque hay un Dios allá arriba poderoso que es el que nos va a levantar. Pero había mucha gente que no creía en la resurrección. No creían en un Dios poderoso que pudiera hacerlo. Y es por lo que Pablo está diciendo, bueno, pero si ustedes dicen que los muertos no resucitan, entonces vamos a hacer lo que hace el ateo. ¿Qué hace el ateo? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la frase clásica por excelencia. Yo no sé si usted lo sabe, pero cuando usted quiere hablar de lo que se llama el hedonismo, vivir por vivir, vivir por el placer sin preocuparme de qué va a pasar mañana con mi vida, esa es la frase que usa la Biblia para ese tipo de personas. Hagamos lo que nos dé la gana, lo que nos plazca, porque mañana no vamos a estar aquí, ni vamos a ser tenidos en memoria. El polvo volverá al polvo, pero no hay espíritu que vuelva a Dios. Eso es lo que dice el ateo en síntesis. Y esta frase, diviértete y alégrate, no te preocupes de saber ni de dónde viniste ni a dónde vas. Preocúpate de vivir el hoy. Y si tú te das cuenta, esa es una filosofía peligrosa. Los sistemas ateos, basados precisamente en el ateísmo, niegan su esencia. ¿Por qué lo digo? Nuestro país es ateo, o lo ha sido. Bueno, ya se cambió la constitución para decir que somos laicos como constitución, pero bueno, como gobierno es ateo, no cree en Dios en lo absoluto. Sin embargo, vemos que hay justicia, que hay ministerio de justicia, que hay una policía que al que hace lo malo lo coge preso. Y usted dice, ¿y por qué? Si total, si somos ateos, Dios no existe, mañana esto se va a acabar, esto va a ser aquí la supervivencia del más fuerte, si creemos en la evolución. Están aplicando la evolución aún a lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, así fue. Cuando Charles Darwin enunció su famoso libro, La evolución de las especies, él era contemporáneo con Carlos Marx. Y Carlos Marx, cuando Darwin estaba escribiendo La evolución de las especies, Marx estaba escribiendo El Capital. De tal manera se fascinó Carlos Marx, que dicho sea de paso, no sé si tú lo sabías, fue hebreo, creció en una familia judía, lamentablemente su padre, que habían guardado toda la línea y las enseñanzas judías, un buen día se mudó para un lugar y le dijo a su familia, mire, lo siento, pero vamos a dejar de judaizar porque los judíos somos mal mirados y yo he conseguido un buen trabajo. Él iba a estudiar para ser sacerdote, maestro, rabino, pero de tal manera afectó esto su conducta que él vio una hipocresía en su padre, que cómo iban a seguir creyendo en sus creencias judías por dentro y sin embargo aparentar otra cosa, que de tal manera que llegó a negar absolutamente al Dios de sus padres. Y enunció toda esta teoría. Y cuando él terminó El Capital,
una de sus obras cumbre, llamó a Charles Darwin para que le hiciera el prólogo del Capital, está escrito por Carlos Darwin. Porque Marx veía que lo que era en las ciencias naturales, la evolución con Charles Darwin, para él lo era en la sociedad, o sea, en el desarrollo de la sociedad, en la evolución de la sociedad, era el libro que él había escrito. Entonces él veía a Darwin en las ciencias naturales como el abanderado y a él en las ciencias sociales. Y por eso es que él buscó a este hombre para que le hiciera el prólogo de su libro, porque se daba cuenta que con lo que había anunciado Darwin había puesto la base científica a la teoría que él iba a enunciar ahora. Los años han corroborado que Darwin se equivocó, analizó algunas cosas, pero las aplicó demasiado allá. Y él entendió que las características que se iban transmitiendo a la descendencia iban originando nuevos animales. Y ese fue su gran error. La supervivencia del más apto, la selección natural, el animal iba evolucionando, iba cambiando de especie, iba cambiando. Ese fue su gran error. Hay modificaciones, pero dentro de la especie. Ninguna modificación variaba dentro de la especie. Si nos vamos firmemente a lo que enuncia el ateísmo, estamos aquí por casualidad y nos vamos a ir también fatalmente y no vamos a ser eternos. Nuestra huella en la vida quedará borrada, lo único que valdrá es lo que vivimos en el día de hoy. Esa es la idea del ateísmo. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Si me voy a morir mañana y me van a enterrar en una caja y me voy a morir, ¿qué importa que yo haya sido muy buena persona? O que haya tenido la voz muy linda, o que haya sido muy malo. ¿Qué importa? Salomón en Eclesiastés, y quizás después yo quiero terminar esta serie sobre el ateísmo hablando en Eclesiastés, porque es un libro muy importante para esto. Lo demostró cuando dijo, lo que le sucede al sabio, le va a suceder al necio. Los dos van a ir para el hueco. Los dos se van a morir. El que fue muy buena persona y el que fue un delincuente, como dice una canción de Feliciano, piensa que en el fondo de la fosa tendremos la misma vestidura. Cuando tú empiezas a pensar de esa manera atea, que la realidad es nacer y morir, hay que gozar lo que puedas gozar, hay que vivir lo que puedas vivir, la vida es un sueño y todo se va. Y cuando tú te sientas, tú dices, eso es verdad. Y eso es lo que es el ateísmo, una filosofía pesimista de la vida. ¿Por qué existo? No sé, entré en este mundo, pero de él me voy a ir igual. Y mi memoria va a ser puesta en olvido. Sin embargo, Dios ha puesto, y eso lo dice Eclesiastés también, Dios ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Y Dios puso desde el huerto del Edén en nuestra vida la conciencia del bien y del mal. ¿Por qué una sociedad atea trata de hacer lo que es correcto y al malo darle su castigo? Al que roba y mata lo fusilan o lo castigan o lo meten en la cárcel, y al que se porta bien anda por la calle libre. Si vamos a nuestra ley, a la Constitución, es correcta, porque habla lo que tiene que ser correcto, lo que tiene que ser justo. ¿Por qué se hacen leyes de tránsito y no es en la carretera sálvese el que pueda y sálvese el más fuerte? Porque el ser humano tiene aquí adentro, que le puso Dios, la noción de que él tiene que hacer lo que es correcto y que lo que es incorrecto no puede hacerlo. Pero ¿cómo discernir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo yo sé lo que es bueno y lo que es malo? Desde el Edén el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dejémonos de ignorancia, usted sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué usted no le mete una puñalada a alguien así porque así? ¿Quién le dijo a usted que eso era malo? ¿Quién le dijo a usted que robar era malo? ¿Por qué odiar es malo? Gracias a Dios que allá arriba hay un juez supremo, que Él es el que estableció lo que es bueno y lo que es malo. Y está en su mente y usted no se da cuenta, pero usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque Él ya lo estableció. Si no hay ley, si no hay un código de lo bueno y de lo malo, usted no puede saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero está establecida esa ley, más allá de ti. Por eso es que lamentablemente el mundo ha visto engendros como el nazismo. ¿En qué se inspiró Hitler? En una filosofía atea de Nietzsche, un filósofo terrible. Dios ha muerto, gritó Nietzsche. Dios ha muerto, Dios no existe. Pero ¿cuál era la filosofía de este hombre?
cómo murió, cómo terminó, ni quiera saberlo cómo terminó. Pero ¿cuál era su filosofía? Esa. Vivimos en un mundo sin sentido y sin significado. El señor Adolfo Hitler dijo, bueno, pues correcto, nosotros somos la raza superior, nosotros somos los mejores y nos vamos a imponer a la fuerza. Porque la evolución dice que la supervivencia del más apto. Acabemos con los débiles, cocinémoslos, hagámoslos ceniza en estufa de gas, todos los que sean débiles, todos los demás, lo que no sea nosotros. Usted sabe que hay ciertas escuelas hoy, ahora, que están defendiendo eso, desde el punto de vista de la evolución. El colmo, lo tengo escrito ahí, la frase, quién la dijo y todo. Ellos dicen, quizás no entenderemos la violencia hasta dónde nos lleva, pero nos damos cuenta que hay circunstancias de la violencia que no son culpa del ser humano, sino de la evolución, que son rasgos de cuando él era un animal. Y que mucha de la conducta violenta del hombre dentro de la sociedad es la misma conducta de muchos animales defendiendo su territorio. Y dice que por eso es que reaccionamos con violencia, justificando la violencia en nombre de que nosotros venimos de los animales y que como el tiburón defiende su área de arrecife, o el lobo defiende su territorio, o el perro, así también el ser humano usa la violencia para imponerse, porque él tiene en su mente que el más apto es el que sobrevive. Hoy están justificando con filosofías todo este tipo de cosas. Hitler por poco coge medio mundo y gracias a Dios que no lo cogió, porque estaba prometiendo una última arma secreta, que si se hacía con esa arma secreta iba a acabar con todo el mundo. Y usted piensa en todo eso. ¿Y de dónde salió eso? De una filosofía atea, una filosofía que trata de tirar a Dios a un lado para que usted haga lo que a usted le parezca. ¿A dónde lleva entonces ese tipo de filosofía? A ningún lugar. Por tanto, pensemos en esto. Es una contradicción un sistema ateo, porque un verdadero sistema ateo le importa poco lo que haga cada cual. Si te place matar, mata. ¿Estamos entendiendo a dónde nos lleva la filosofía atea? Entendemos entonces que es al mismo tiempo una contradicción, que hablen de lo bueno y de lo malo, y cómo podemos aún ofrendar nuestras vidas por otras personas para ayudarles a ser libres, para esto, para todo eso es muy lindo y muy romántico, pero no es una filosofía atea. Se contradice. Aquel está oprimido, que se muera, que se fastidie. Yo estoy aquí. Los demás me importan poco. La piedad es para los débiles. Yo no voy a tener piedad de nadie. Los fuertes son los que sobreviven. Esa es la pura filosofía atea. Dios no existe. Allá arriba no hay nadie a quien darle cuenta. Idea que, por supuesto, el amor de Cristo le da una estocada mortal a todo eso. Cristo vino para hacer todo lo contrario a lo que propugna la filosofía atea. Cristo vino a dar su vida por amor y nos llama en el nuevo mandamiento a eso mismo. Tengamos amor los unos por los otros. La vida que vino a darnos el Maestro fue totalmente contraria a todo esto. Y yo decía el domingo que íbamos a hablar de algunas evidencias de por qué sigue el ateo creyendo que todo esto se hizo solo. Estuvimos dando evidencias de por qué las cosas no son tan sencillas como las pintan. Hablan lo que los favorece, pero lo que no los favorece se callan la boca. Y entonces tienen que venir los cristianos científicos. Es la única manera de saber los defectos de todas esas teorías, porque normalmente los ateos no hablan de lo que contradice a sus teorías. Y a mí me maravilla, porque cada vez que usted ve un documental de todo el Discovery Channel, que empiezan a hablar de los comienzos, hablan como si aquello fuera una conclusión científica. Esto fue así, en el comienzo de los comienzos hubo una gran explosión, y así, asado, y aquí y acá se fue enfriando la Tierra, se fue formando la nebulosa, y de ahí ya se fue enfriando, se formó la Tierra, se formaron los demás planetas, los satélites, y después vino la vida, y te dan una historia tan linda y tan perfecta, sin ningún tipo de error ni de problema, que tú te quedas maravillado. Pero viene este científico, que de paso no es cristiano, no está hablando de cristianismo, para que no vayamos a pensar que es uno que está defendiendo a la iglesia. Es un científico ateo igual que los demás, que quiere hacer un estudio de lo último. ¿Y sabe cómo empieza el libro? Quitándose el sombrero con tremenda humildad y diciendo: los últimos estudios basados en las observaciones de los últimos telescopios puestos ahí arriba, el Cobb y el Hubble, que son telescopios de alta definición, nos han permitido ver el firmamento y el universo mucho más allá de lo que hasta antes lo habíamos estado viendo. Nos han revelado algo. El universo es totalmente incomprensible. No podemos entender más de 4 cosas. ¿Sabe lo que dice él? No sé cómo logra ese %. No sé cómo él logra calcular eso, pero él dice lo siguiente: el universo está formado por materia de la cual no sabemos absolutamente nada en el 96%. En otras palabras, dice él, solo sabemos
de un 4% del universo. El otro 96% permanece totalmente desconocido para nosotros. Estoy hablando del último libro de descubrimiento científico, de un astrónomo que está dando los últimos enunciados de la última onda de la ciencia. Y que ese 4% es el mundo conocido, no esta Tierra. Que aquí hay gente que nunca ha ido a La Habana y que cuando fue por primera vez a La Habana dijo, ¡ay, qué grande es Cuba! Nos pasamos en el tren 14 horas y rueda y rueda y rueda. ¡Qué grande es Cuba! Si hallaron a Cuba grande, ¿qué no será entonces la Tierra? Que es un puntico de cabeza de alfiler en el sistema solar, que es a la vez un punto en nuestra galaxia, que es a la vez una nada en los millones de galaxias que nos rodean. Bueno, todos esos millones de galaxias, todos juntos, constituyen el 4% de lo que podemos conocer. El otro 96% no sabemos absolutamente nada. No digo yo, dice ese científico. Mi pregunta es cómo él supo que sabemos del 4% y que del 96% no sabemos nada. Para poder calcular usted tiene que tener la idea del tamaño del todo para poder poner el porciento. ¿Cómo él supo hasta dónde llega esto? Eso me recuerda cuando Dios le dice a Job, ¿qué sabes tú de cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Hay una poesía que me gustó mucho de un español por allá. Es una poesía que le dice a una persona de esta que adora ídolos, ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Y hay mucha gente que hace el muñequito de Dios y el dibujito y el ídolo, y Dios le está diciendo de abajo, ¿qué imagen tú me vas a hacer si tú no sabes de qué tamaño soy yo? Si tú no sabes cómo soy yo, si yo soy espíritu, y los que me adoran en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Y este pobre astrónomo dice que nada más que sabemos del universo del 4%, que lo demás es materia oscura y energía oscura, que no sabemos nada, de nada, de nada. Pero aún así se habla de todo, de cómo ellos se imaginan que pudo haber empezado el universo en una gran explosión que contradice una de las leyes clave, y eso lo vimos el otro día. La ley de la termodinámica, la segunda ley, la de la entropía. No puede el desorden dar orden. No puede ese reloj que tienes en la mano haberse hecho solo. No puede explotar una bomba y que de esa bomba, pum, pum, de los restos cayó un reloj hecho. Es tan absurdo. Es mejor creer en Dios y todo lo demás es posible y punto. Como decíamos el otro día. ¿Cómo me vas a decir que del desorden puede surgir el orden si no hay una fuerza inteligente que lo esté controlando? Todos sabemos que del desorden no sale orden, todos lo sabemos. Tiene que haber un equilibrio. Hablamos de los sistemas integrados, hablamos de todo esto. Oh, millones de años, no, los millones de años. Y resuelven dándole tiempo a la evolución. Cada vez que hay un problema, no, pero eso fue en muchos millones de años. El ojo se fue formando en muchos millones de años. Esto en muchos millones. Y los millones de años se convierten en su propio puñal nuevamente. Y les voy a poner algunos ejemplos con la Tierra, porque somos un sistema uniforme. Los ateos se basan en el actualismo. ¿Qué cosa es el actualismo? Uniformismo. Ellos dicen que los fenómenos de ayer los podemos entender en base a lo que está pasando hoy. En otras palabras, si hoy los ríos cuando están fluyendo, están cavando un cauce, entonces debemos entender que millones de años atrás también los ríos cavaban un cauce. Que si caía polvo del universo en la Tierra, hoy también tiene que caer polvo. Como mismo está cayendo hoy, pasó ayer. En otras palabras, ellos interpretan los eventos de ayer donde no estuvimos presentes cuando no había ser humano en la Tierra, que pasaron como mismo están pasando los fenómenos de hoy. Vamos a poner un ejemplo. El ateo resuelve la evolución metiéndole millones de años y punto. Y nadie se molesta en meditar en esto. Pero gracias a Dios hay muchos científicos cristianos que vienen y le ponen la objeción. No, se formó después de millones de años. Vamos a darle por sentado que la gran explosión generó todo eso y que se formó una nube gaseosa y que a medida que esa nube gaseosa estaba en movimiento circular, se fue enfriando, se fueron formando cada planeta del sistema solar, todo el mundo girando. Eso está fácil. Y la Tierra quedó a una distancia exacta para que ni el calor del sol la abrazara, ni estar muy lejos del sol la hiciera muy fría y que no hubiera posibilidad para que existiese la vida. O sea que la casualidad hizo que la Tierra fuese la escogida para estar a la distancia exacta y que se pudiese lograr la vida. Eso suena muy lindo y todos los planetas girando en el mismo sentido, pero ahí hay un problema. Usted puede coger cualquier libro de geografía que tenga los datos de cada planeta.
¿Por qué los ateos evolucionistas que se dicen científicos no dicen estas cosas? Porque contradicen su filosofía. ¿Es la evolución o es la evolución? No hay otra cosa, no hay un creador, no hay un Dios. Y se mutilan la mente. Si usted lee cualquier libro de geografía de secundaria que tenga los datos principales de los planetas normales, hay un problema con Venus y con Urano. Los últimos científicos lo que dicen es, caballero, no hay explicación. Esto parece como que alguien cogió el sistema solar, pum, y lo puso ahí y ya. No tenemos explicación. Esa idea de la hipótesis nebular entra en contradicción con varias cosas. Pero la principal es esta. Si a ti te dieron un impulso inicial en este sentido, los planetas tienen su movimiento de traslación alrededor del Sol, pero también de rotación alrededor de nosotros mismos. La traslación alrededor del Sol origina las estaciones por la inclinación del eje terrestre. Y la rotación sobre nosotros mismos nos da la sucesión de los días y las noches. Pero siempre giramos en un sentido. Por eso es que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Lo decimos en el lenguaje de los sentidos. No es el Sol el que sale y el que se pone, es la Tierra la que da vuelta. Ahora hay un grande problema en Urano y Venus. Mientras todos los demás planetas giran alrededor del Sol y rotan sobre sí mismos en el mismo sentido del momento angular original, Urano y Venus lo hacen al revés. Eso desbarata totalmente esa teoría. Se acabó, no se puede hablar de teoría nebular, ni que un disco, ni que se enfrió, ni que sea esto, lo otro. Porque no hay una explicación a por qué Urano y Venus rotan al revés. No puede ser que todos los demás cumplan con la ley, pero estos tipos están dando vuelta en el mismo sentido de traslación, pero su rotación es al revés. ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Quién hizo que se viraran al revés? No puede ser esto. No, puede ser una casualidad que un cometa pasó por al lado y los viró al revés en la velocidad. Coja un trompo y póngalo a dar vuelta. A ver cómo usted va a lograr que él vuelva a virar para atrás. Y vuelva, sobre todo el problema de esto grave es cómo vuelve a coger un momento. ¿Qué le pasó por al lado? La masa que tuviese que pasarle por al lado a un planeta como Urano, que es grande, o a Venus, tendría que ser una masa tan enorme que arrastraría a todos los demás planetas. O sea que no hay una explicación científica para por qué Urano y Venus rotan al revés. Pero cuando empezaron a mirar los satélites naturales, las lunas de Saturno, las lunas de Júpiter, ya no son solo los planetas. Hay 11 satélites que también giran al revés. Ya es demasiado. Por tanto, cada vez que te digan que una nube de polvo se organizó, dio vuelta, se enfrió y dio lugar a los planetas, está muy lindo y muy romántico. Tú le dices, ¿y por qué hay 2 planetas que giran al revés y 11 satélites que giran al revés? Explícame cómo se viraron. Se acabó la teoría nebular. Pero a veces no sabemos nada y viene un mono y nos dice, oh, mi tatarabuelo es un mono, pero yo soy muy inteligente y te estoy diciendo que esto se formó así, así, y tú tienes que callarte la boca. Ten elemento. Porque como dijimos, hay 3 clases de ateo. El ateo que estudiando se enredó y le dieron estudios ya prejuiciados y creyó a través de esos estudios erróneos, nadie le enseñó los defectos y creyó que efectivamente Dios no existe. Está el otro ateo que es el que más abunda, que es un caos. Él repite todo lo que oye sin estudiarlo, sin ir a la base. No, los científicos estudian por mí, así que yo creo en lo que ellos dicen. Sigue creyendo en los científicos. Sigue diciendo como uno que decía, no, yo no tengo que ir a la iglesia. Yo fui con el cura, me arreglé con él, mi salvación está en manos del cura. Sigue creyendo que tu salvación está en manos del cura. Preocúpate de tu salvación tú. Y los terceros, lamentablemente, son aquellos que saben que Dios existe, pero su corazón es malo y quieren hacer lo malo. ¿En qué grupo está cada ateo? No sé. Pero esos son los únicos 3 tipos de ateos que existen. Y Dios te ayude a cambiar de opinión. Sigo con las ideas y con los elementos para que tú entiendas cuántos errores hay. Si nos vamos al uniformismo, y hablamos el domingo pasado de los sistemas integrados que eran un problema, y de la asignación de millones de años, aquí hay un problema. Se dice que alrededor de 4.000 millones de años tiene la Tierra. Oiga bien cuánto tiempo le echan. 4.000 millones de años para poder dar tiempo a todos esos procesos lentos. El Sol es una estrella que toda la energía que nos da es a base de reacciones de termofusión y de desintegración nuclear. Es una enorme bomba dando calor y energía. Todas las estrellas que emiten luz y calor van cediendo energía y por tanto se van contrayendo poco a poco. El Sol hoy no será igual que mañana, ni fue igual que ayer, ni que hace 500 años. El diámetro del Sol va variando poco a poco, porque se va consumiendo su energía y se va achicando poco a poco.
De manera tal que si analizamos lo mismo que ellos dicen, o sea, el uniformismo que vamos a creer, que al igual que hoy, los procesos son los mismos en el Sol hace millones de años, entonces hay un problema. La Tierra no puede ser muy vieja. La vida no puede ser tan vieja en la Tierra. ¿Por qué? Eche el reloj para atrás. Hoy el Sol y la Tierra están a la distancia exacta, de manera que la cantidad de energía es la adecuada para que la vida exista. Si fuera más calor, mire Mercurio. Mercurio se asa, el planeta más cercano. En Venus tampoco hay vida, porque están más cerca del Sol que nosotros. Si cogemos la constante a la cual el Sol va contrayéndose y echamos para atrás el proceso, nos puede decir hace cuántos años el Sol estaba pegado a la Tierra. Y si le metemos de edad 4.000 millones de años a la Tierra, entonces hace mucho menos tiempo el Sol estaba por todo esto aquí y no podía haber vida. Pero si sacamos la constante de desintegración y de contracción del Sol, hace 100.000 años nada más, no podía haber vida en la Tierra. ¿Está entendiendo lo que yo digo? Entonces hay un problema muy grande. La vida no surgió hace 400 millones de años. No puede, porque el Sol no la hubiese dejado. Hay otro punto que tiene que ver con esto. El campo magnético de la Tierra. Ese campo magnético que tiene la Tierra que permite que tú tengas una brújula y la aguja imantada apunte siempre hacia el norte, es consecuencia del campo magnético de la Tierra. Y el campo magnético la Tierra lo tiene porque la Tierra tiene carga eléctrica. La Tierra como tal tiene carga eléctrica. Ahora bien, los científicos han constatado algo que está pasando. Se está descargando la Tierra. Y el campo magnético ha decrecido a una velocidad tremenda. De tal manera que se supone que dentro de unos años la brújula no va a servir para nada. ¿Usted me está oyendo? La brújula no va a marcar más nada porque el campo de la Tierra va a ser tan débil, o va a desaparecer del todo, que no va a haber magnetismo terrestre. Ya esto de polo norte y polo sur no va a existir en unos años. Pero entonces, cuando usted echa para atrás la ecuación y aplica la constante de debilitamiento del campo magnético, la Tierra no puede tener más de 10.000 años. O sea, al ritmo que va desapareciendo el campo magnético, si tú miras para atrás, la Tierra no puede ser muy vieja. Un coulomb sería la carga de la Tierra completa, la carga de origen inicial. No puede aguantar más. La cantidad de carbonatos en los océanos. Cuando mides la cantidad de carbonatos en los océanos, si la Tierra tuviera tantos millones de años como dicen, esa concentración fuera altísima. Si medimos lo que cada río le aporta anualmente al mar, esa concentración sería enorme. Sin embargo, es muy baja y lo que da es una pequeña edad para la Tierra. Otro elemento, y estoy hablando, bueno, se me va el tiempo en esto, pero yo quiero que ustedes tengan todos estos elementos para que usted entienda cuántas contradicciones hay en todos estos modelos que no te la dicen ni a ti ni a mí, que uno tiene que sacarlas, porque ellos están prejuiciados y mandan todos esos documentales que como nadie les contradice, aguantan todo lo que le pongan. Hay otro elemento que es tremendo y es el polvo meteórico. Constantemente, aunque usted no lo vea, a la Tierra está cayendo polvo meteórico. ¿Qué cosa es eso? Los meteoritos, eso que usted por la noche a veces ve que hacen y rozan la atmósfera, y que usted dice, mira una estrella fugaz, es que un meteorito a gran velocidad, una piedra, roza la atmósfera, y a esa velocidad tan grande que la roza, se pone al rojo vivo. Si entra de frente, se pulveriza. Mire, la atmósfera no es otra cosa que un escudo protector que creó Dios en la Tierra. Si no fuera por la atmósfera, estaríamos llenos de huecos, de cráteres, y todos los días había que estar mirando para arriba con cuidado, porque todas esas estrellitas fugaces inocentes, en vez de hacerse polvo ahí arriba, te iban a romper la cabeza a ti. No sé si lo sabías. Esa es la función de la atmósfera, protegernos. Muy pocas veces cae un meteorito muy grande. De paso te digo que hace poco pasó uno de 1 kilómetro de diámetro que pasó bien cerca de la Tierra, peligrosamente, porque ya un meteorito de 1 kilómetro de diámetro, la atmósfera no lo puede aguantar completamente. Puede desbaratar y causar un cataclismo. Pero, te sigo repitiendo, la atmósfera está ahí porque Dios la puso para protegernos. ¿Por qué la Luna cuando la miramos está llena de cráteres? Porque no tiene atmósfera. Y todos los meteoritos impactan contra ella y está llena de huecos. Por eso es que la Tierra no está llena de huecos. Por eso es que tú no tienes que estar preocupado todos los días mirando para arriba, no te vaya a caer uno. Porque Dios en su sabiduría te puso esa atmósfera ahí para que
elimine la grandísima mayoría de todos esos objetos errantes que andan. Pero cuando se impactan contra la atmósfera se pulverizan, se hacen polvito y ese polvito va cayendo a la Tierra. Diariamente, aunque usted no lo crea, caen toneladas de polvo meteórico a la Tierra. Y bueno, por supuesto, a la Luna también caen toneladas de polvo meteórico. Del polvo cósmico, que no solo es de meteoritos, sino que es de polvo cósmico. Cuando la misión a la Luna, para aterrizar en la Luna, el primer viaje de los científicos a la Luna, ellos tuvieron en cuenta esta posibilidad. Según la edad de la Tierra, hubiese una capa tal, por los millones de años, que tuviera unos 18 metros. O sea, si vamos deduciendo que ese polvo ha estado cayendo por millones de años, tenía que la Luna tener una capa de polvo como de 18 metros de altura de polvito. De manera que cuando el equipo fuera a aterrizar, se iba a hundir en ese polvo. Para evitar eso, ellos prepararon todo un sistema para evitar que eso pasara. ¿Y qué pasó cuando llegaron a la Luna y aterrizaron? Que estaba la capa de polvo, pero no era de 18 metros. Era de unos pocos centímetros. Si hacemos lo mismo y viramos la ecuación para atrás, entonces la Tierra no es tan vieja. En los fondos de los océanos se ha descubierto esa capa, pero también tiene unos pocos centímetros. Se dice que aquí en la Tierra no se encuentra porque se disocia y se absorbe. Pero que en el fondo del mar, que es quieto, se ha podido encontrar esa pequeña capa. Se puede diferenciar porque el material de los meteoritos es rico en níquel y en otros elementos pesados que en la Tierra no hay en abundancia. Amado hermano, hay una pila de evidencias que nos dicen, hay un versículo en la Biblia que es lindo, que nos dice, la Tierra fue hecha para ser habitada. Dios creó las condiciones idóneas en la Tierra y la preparó con todo ese equilibrio, no hay otra manera. Y ellos te dicen, no, la atmósfera la crearon las algas verdes. Hermano, todo aquí se formó en un equilibrio que Dios mantiene. Si no, no estuviésemos aquí. Porque es una interrelación tan grande entre todo lo que compone la Tierra que no puede ser. Pero lo que le estoy diciendo es, tenga cuidado con lo que usted cree. Tenga cuidado con lo que le dicen, evalúelo críticamente. Y sepa que hay una pila de elementos que contradicen la vejez de la Tierra. Hay una teoría, y termino con ella, que se llama la apariencia de edad. El día que Dios creó la Tierra, Dios la hizo para ser habitada. Dios no podía estar esperando a que se formase tierra, a que se formase el humus, para que las plantas ya tuvieran allí de dónde alimentarse. Dios no podía esperar a que la atmósfera se formara durante millones de años. Hermanos, Dios hizo la Tierra tal y como está. Los científicos dicen no, para que las piedras se fueran con los siglos, desbaratando por efecto de los factores de los agentes del clima, y lograra formarse esa tierra, tienen que haber pasado millones de años. Hermano, Dios creó la tierra con esa apariencia de edad. ¿Cómo Dios creó a Adán y Eva? Con apariencia de edad. Adán y Eva ya eran personas adultas cuando fueron creadas. Sin embargo, si usted se hubiese topado a Adán y a Eva y le hubiese dicho, ¿qué edad usted tiene? ¿Qué le hubiera dicho? Yo un día. No, yo tengo un día de nacido. ¿Cómo que un día de nacido? Si tú eres una persona adulta ya. No, yo tengo un día de nacido. Dios creó a Adán y a Eva adultos y creó la tierra adulta, ya equilibrada, ya preparada, con todos los elementos para que los bosques pudieran crecer, para que la vida pudiera tener lugar. Ya la creó con el equilibrio de los componentes que hay en el mar, de los componentes que hay en la atmósfera. No había que esperar millones de años a que las algas azules producieran el suficiente oxígeno para la vida. Dios la creó ya equilibrada, porque además, por lo que hablamos de los sistemas equilibrados, de los sistemas uniformes, de los sistemas integrados, lo uno depende de lo otro y nunca se hubiese logrado el equilibrio. Las algas azules hubieran llenado de oxígeno la tierra, pero se hubiera ido de la mano el equilibrio. Dios no solo creó, sino que también está en el control. Así que tenga cuidado cuando venga alguien a decirle, oye, no hay Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Predícale de todos modos. Y dile que todo eso en que él se basa. Pregúntale qué tipo de ateo es primeramente. Si es de los ateos burlones que no saben nada, o si es de los ateos ignorantes que estudiaron y piensan y los engañaron, o si es de los ateos impíos que saben que Dios está ahí, pero quieren vivir en sus delitos y pecados.
De todos modos, de cualquiera de las tres maneras que sea, necesitan de Dios, necesitan del Salvador. Sus teorías tienen serios escollos, tienen serios baches que ustedes no pueden explicar. Por tanto, los están explicando por fe, igual que yo explico a Dios. Amén. Hemos visto las leyes que dicen que es imposible que esto se haya hecho solo. De hecho, uno de los axiomas principales de la ciencia dice, no puede haber un principio sin que ese principio tenga una causa. Todo lo que tiene un principio tiene que tener una causa. La ropa que usted tiene puesta, los bancos, ese bombillo, ese ventilador, tuvo un principio, tiene que haber tenido una causa. El universo tuvo un principio, eso es lo último que está afirmando la ciencia. Porque acuérdese de esto, la ciencia de hace 100 años no es la ciencia de hoy. La ciencia de hace 20 años no es la de hoy. Y la ciencia de hoy no va a ser la de dentro de 20 años. Yo les decía a ustedes que hace 20 años en un libro que yo tengo ahí, decía que el organismo humano tenía unos 10.000 genes. Ya hoy hablan de 100.000. La ciencia de hace 20 años estaba equivocada. Acaban de decir que ahora es imposible tampoco ni por millones de años. Que los saltos evolutivos son instantáneos. Que de momento surgió un animalito que no tenía ojo. Y de momento parió uno que ya tenía ojo. Y ese siguió transmitiendo el ojo perfecto y creado a su especie, que en el animal que lo parió no existía. O sea, esa es la última idea de la evolución. Que las mutaciones y la evolución ocurren a salto. Eso es todavía más increíble que los millones de años. Pero es que han tenido que desechar los millones de años porque no dan la respuesta que ellos pensaban que tenía que dar. Vamos a leer en la palabra de Dios. Amén. Génesis capítulo 1, dice el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. En el verso 20, y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Dice el verso 24, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué es tan importante que estemos dando estos estudios? Aunque a veces yo trato de llevarlo lo más sencillo a usted, pero para que usted lo entienda. Porque, hermano, de la puerta para afuera, el ataque a Dios es terrible. ¿Cómo? Pero, oye, una persona como tú que ha estudiado, ¿cómo tú vas a creer en Dios, chico? Y te meten un lenguaje superficial para tratar de convencerte de que Dios no existe. Y si tú estás también en la superficie como Él, no vas a tener que contestar. Por eso es que a veces trato de profundizar un poco más para que vayamos y entendamos. La mayoría de las teorías de los libros estos ateos, tiene que ser un libro muy honesto, de un científico muy honesto. Mira, este que estoy leyendo yo también está bien interesante, porque él va enunciando desde el inicio todas las teorías. Y va diciendo virtudes y defectos y cómo se resuelven los problemas según él. Pero a mí me da gracia porque hay muchos de los problemas que los resuelven diciendo, se supone, pensamos, quizás. Dice, pero ¿esto es ciencia o es imaginación? Porque no hay frases categóricas. Suponemos que esto es esto. Suponemos que quizás esto pasó así. Puede ser. Me parece que el lenguaje científico dice esto es así, por esto y por esto y por esto. Y la palabra de Dios dice que el universo fue creado por Dios. Tuvo un principio. Esto es increíble. El tiempo tuvo un principio. El universo tuvo un principio. Y tú me dices que antes de que existiera el tiempo, pero ¿cómo se va a parar el tiempo? ¿Quién va a parar el tiempo? Si el universo fluye en espacio y en tiempo, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, eso decía Carlos Marx, que el universo fluía eternamente con la materia eterna también, que la materia nunca fue creada y que siempre existió en movimiento, en espacio, fluyendo en el tiempo. Pero viene Einstein con sus ecuaciones, con la ecuación en la teoría general de la relatividad, y viene a decir que el tiempo tiene un origen y que el tiempo puede ser curvado, que el tiempo puede... Y la gente primero se rió de él y después lo han aclamado como el científico más grande de todos los tiempos, porque el tipo tenía razón.
combinó una ecuación en que estaba el factor tiempo, el factor masa y el factor de energía en una ecuación tan sencilla, pero que le daba respuesta a una pila de problemas. ¿Cómo que el tiempo puede cambiar? No, no puede. ¿Cómo que el tiempo puede estirarse y encogerse? Eso no puede ser. El tiempo tuvo un principio, el espacio tuvo un principio. Ya eso se demuestra con ecuaciones. Pero ¿dónde está Dios metido en este asunto? El universo tuvo una causa, tuvo un principio. El primer versículo de la Biblia lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de ese principio ya Dios estaba allí. Viene alguien y dice, pero si todo lo que tiene un principio necesita una causa, entonces ¿por qué Dios no necesita una causa también? ¿Quién creó a Dios? No, Dios es eterno. Dios no tuvo un principio y por tanto no necesita una causa. La Biblia no es un tratado científico. A la Biblia no le preocupa. El Señor le dijo al hombre, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, dominarla. Descubre lo que tengas que descubrir. Te di un cerebro para que descubras. Y a lo largo de los siglos el hombre ha ido descubriendo y descubriendo hasta la era increíble en que estamos viviendo, que ya lo que hace 20 años eran películas de ciencia ficción, ya hoy son realidad. Y si el hombre con este cerebro que Dios le dio ha logrado todas estas cosas, ¿cuánto más el que le dio el cerebro no podrá lograr? La palabra nos dice que Dios creó el universo, que Dios creó la vida y que Dios creó al hombre. Ahí hay 3 puntos fundamentales: el origen del universo, el origen de la vida y el origen del hombre. Ya hemos hablado del origen del universo, lo hablamos en la clase pasada un poco, viendo que habían teorías, pero que todas son teorías, que ninguna es científica, que tienen sus pros, pero que también tienen sus contras. El origen del sistema solar, tan lindo como lo pintó aquí con la nubecita, vimos que tiene contradicciones muy graves con los planetas y los satélites que rotan al revés. Que eso ya es una objeción terrible al sistema nebular. Y podemos ver en esta mañana el origen de la vida y el origen del hombre. Vamos a hablar un poquito de eso. Porque los ateos dicen que la vida se formó sola y que de esa vida que evolucionó salió el hombre. Vamos a ver qué podemos decir acerca de eso. Porque aquí dice la Biblia que Dios creó. Primero creó el universo de la nada y que después de lo ya creado, Él creó lo demás. O sea, si te das cuenta, ahí dice, produzcan las aguas, produzca la tierra, produzca. Ya de las cosas creadas, Él dio su palabra y surgieron las demás cosas. Hermano, esto tiene una importancia capital para que nadie venga a engañarlo a usted ni a tupirlo, ni a variar las concepciones de fe que usted tiene. Ay, pero ¿y tú crees ese capítulo? Les decía ahorita, es fenomenológico porque no describe las cosas con ecuaciones, porque no se preocupa de eso. Para eso están las diferentes ciencias. El origen de la vida. Según Oparin, un científico ruso, que fue un bioquímico ruso que fue el que dio esta teoría, en los mares primitivos de la Tierra, aquella primera que estaba llena de volcanes y que todavía no tenía una atmósfera definida y que llovía y había calor y lava volcánica y truenos y rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mar revuelto sirvió de caldo de cultivo para que surgiera la vida. Que según él, usted cogía un poco de elementos inorgánicos, los mezclaba. Hay un señor llamado Miller, un americano, que hizo un experimento, que cogió varios elementos inorgánicos, los metió en un aparato, los sometió a temperatura, a calor, a relámpago, a agitación, y cuando él terminó de mezclar todo eso que examinó, se habían formado nuevos componentes, como el amoníaco, que es importante para la vida, y algunos elementos más que eran ya elementos orgánicos. Por tanto, que ellos se imaginaban que de esa misma manera, en aquellos océanos primitivos, poco a poco, con todos aquellos factores incidiendo, se fueron formando moléculas grandes, macromoléculas, y que un día, por causas puramente mecánicas, una molécula grandota de esas se partió en dos, y que ya esas otras dos siguieron dividiéndose, y que ya así fue que empezó la vida. Y que ese estado, que ellos no pueden ni siquiera describirlo, se llama el coacervado. Y que eso es un bichito que cuando tú le preguntas, ¿pero el coacervado era un ser vivo o no era un ser vivo? Bueno, era la mitad de los dos. Pero yo o estoy vivo o estoy muerto. ¿Tenía vida o no tenía vida?
Cuando tú le preguntas, no, pues bueno, era el estado intermedio. No, explícame en qué estado estaba eso. Además, explícame por qué, si no había un núcleo de ADN, que es el código de información que todo ser viviente tiene adentro, ¿por qué eso siguió dividiéndose? Porque tú puedes coger, y eso sucede, las macromoléculas y partirlas 1000 veces en la batidora y se parten, pero ninguna de ellas crea el ADN adentro. La principal objeción a la autogénesis de la vida es que la molécula de ADN que todo ser vivo tiene adentro es una triple espiral altamente compleja, formada por una cantidad enorme de aminoácidos, 144 bases, guanina, timina, citosina y adenina. Son una pila de aminoácidos y de proteínas que son necesarias para existir en la vida. Tienen una tendencia también, cuando se ponen en un campo eléctrico, a orientarse en un sentido. Las moléculas orgánicas que crean los aminoácidos, si tú las dejas solas así en este medio de cultivo que dicen que con electricidad y con esto y con lo otro, no se logran fabricar por... No quiero complicarme, déjame ver cómo yo puedo decir esto. El análisis de las proteínas que forman el ADN no puede formarse de moléculas normales por sí solas, porque la asicidad o basicidad de ellas son dextrógiras o levógiras, es la frase técnica. Unas giran a la derecha y otras giran a la izquierda, pero es que por sí sola, cuando el experimento de Miller no lograba hacer los aminoácidos levógiros, que son los que se necesitan para la vida, solo se lograban dextrógiros. Hablando ya técnicamente, ¿de dónde salió el ADN? Tú solo pregúntale, dime en el origen de la vida, ¿cómo creaste el ADN? ¿Cómo se creó el ADN? ¿Y cómo lo metiste dentro de cualquier cosita, la más primitiva? Porque aún el virus ese que anda fastidiando por ahí, mire, no tiene ni siquiera núcleo. Los virus son casi las formas más simples de vida. Tienen el ADN dentro de ellos regado, pero lo tienen ahí. Las formas más simples de vida tienen ese código, y ese código es una información enorme, que la mínima cosita que falle ahí, ya hay alteración genética. Entonces, para crear ese ADN se necesita ese montón de proteínas que no pueden surgir en un medio como el que era el del océano primitivo, según ellos. No puede surgir por casualidad. La probabilidad de que eso surgiera solo es un número elevado a la 218, que es un número demasiado grande para uno imaginarse. Cuando la ley de las probabilidades ataca esto, se queda desarmada la teoría de la abiogénesis, o sea, de que la vida surgió de manera espontánea. En la antigüedad la gente creía que había una mosquita, una avispita, que salía que usted cogía ropa sucia y la podría y no sé qué, y de ahí salía una avispita, y que eso era que esa materia había producido el animalito. Y mucha gente creía que efectivamente de ciertas cosas podía surgir un animalito vivo. El científico Louis Pasteur, francés, hizo experimentos concluyentes y dijo, de lo inanimado no puede salir la vida. Ese hombre al cual le debemos el proceso de esterilización que se hace donde quiera, la pasteurización se le conoce. Usted no oye la pasteurizadora. ¿Qué usted cree que es eso? Eso es en honor a Louis Pasteur. ¿Y cuál es ese proceso? El proceso de que cuando usted esteriliza, somete los productos a una alta temperatura, que mueren todos los microorganismos que pueden echar a perder esto, descomponerlo, y lo sella de manera que no entre ningún otro. Mientras eso no se le quita el sello, eso no se echa a perder. Pero en cuanto usted le quita el sello, si no lo mete en el refrigerador, enseguida se corta y se echa a perder. Bueno, Louis Pasteur, al cual le debemos ese proceso, al cual le debemos la vacuna contra la rabia. Este hombre, cuando se estuvo hablando de eso, hizo experimentos concluyentes. Porque se decía que del pescado descompuesto surgían los gusanos. Porque no veían cuando venía la mosca y ponía los minúsculos huevecillos ahí. Y él dijo, yo les voy a demostrar que la vida solo surge de la vida. Eso fue lo que dijo Pasteur. Así que cogió un pomo, echó pescado adentro y lo dejó abierto. Cogió otro pomo, echó pescado adentro y lo selló. El pomo, por supuesto, al cual no tuvieron acceso las moscas, no salieron gusanos de ningún tipo. El pomo al cual llegaron las moscas y pusieron huevos, ahí estaban los gusanos al poquitico tiempo. Él hizo otros experimentos ya a otro nivel, y la pasteurización fue al final el proceso que él dijo, que por eso es que usted y yo podemos comer productos enlatados, porque todos los gérmenes han sido matados. Si nos vamos a esa conclusión y echamos para atrás,
Entonces, ¿en qué momento una piedra produjo un caracol? ¿En qué momento la manera en que el ADN surgió? Es imposible. El ADN es una información. Y hemos dicho que la información es una de las cosas claves que nos demuestra que hay inteligencia detrás de algo. Estaba leyendo ese libro que les decía del modelo de origen del universo, y él decía algo bien interesante allí. Exponía el modelo de un científico llamado Friedman. El origen del universo puede correr de dos maneras. Por una canal, y que tú pones una pelota en la canal. Si tú pones la canal inclinada y pones una pelota, ¿por dónde va la pelota? Si tiene 1000 kilómetros el canal, la pelota va a bajar y nunca se va a salir del canal. Y él ponía otro ejemplo y decía, y el otro es un tubo. Que tú pongas la pelota en el tubo, en la parte de arriba, no adentro, por afuera. Inclines el tubo y tú trates de que la pelota vaya por arriba, por el tubo. ¿Cuánto dura esa pelota arriba del tubo? Usted y yo sabemos por experiencia que casi nada. Y en el modelo de Friedman él decía esto. Realmente tenemos que entender que para que toda esta teoría de que todo esto se hizo solo tenga éxito, no es en la canal. La evolución no puede lograrte la canal. Es por encima del tubo, y que con mucha suerte la pelota se mantenga millones de años sin caerse del tubo. Eso decía en ese libro ese científico, para nosotros poder entender el origen del universo. Con el origen de la vida pasa lo mismo. Nadie en ningún laboratorio, mira que la vida está hoy desarrollada, el ser humano no ha logrado crear vida artificial. Mucho conocimiento, hemos puesto los pies en la luna, hemos mandado sondas espaciales, conocemos con los telescopios grandes la gran cantidad del universo, pero hoy nadie ha logrado crear vida. Lo más que se ha logrado es a través de la clonación, usando vida, hacer experimentos curiosos. Ha habido transferencia nuclear de embriones. O sea, están manipulando la vida, están jugando a ser Dios, pero con lo que ya Dios creó. Y es peligroso jugar a ser Dios. Se está usando la manipulación genética, pero no olvides esto, la manipulación genética usa ya vida, usa el ADN. Se ha hecho un mapa del genoma humano, o sea, del código del ADN humano, pero ya se puede manipular ahí, pero lo que ya Dios hizo, no hay. Cuando alguien te diga que la vida se hizo sola, dile, ¿en qué laboratorio, con todo el conocimiento científico que hay, por qué no se ha logrado crear la más mínima forma de vida? Ni siquiera se ha logrado algo que esté biológicamente muerto, volverlo a revivir después que cesó la vida totalmente. Eso más fuerza tiene. Dios creó y punto. Para creer en eso tengo que tener más fe. En la casualidad, en las fuerzas ciegas de la naturaleza. Te das cuenta que el ser vivo más simple es infinitamente superior a ese mosaico. O aún a esa lámpara o a ese ventilador con toda la complejidad que tenga. La vida es algo totalmente distinto, superior. Dios es el creador de la vida. Pero pongámosle que sí, que se hizo la vida sola. ¿Cómo llegamos de una ameba a ser lo que somos hoy? La evolución, los millones de años. Muy lentamente, mi tatarabuela ameba, yo soy bisnieto de una ameba, que navegaba en los mares primitivos. Y de ahí fue creciendo y poco a poco, y fue cambiando y se fue haciendo más compleja, y fue absorbiendo cosas, y maravilla de las maravillas, logró hacer un núcleo para proteger su ADN, y siguió desarrollándose, y mejorando, y llegó a ser una lombriz. Soy nieto de una lombriz. Pero la lombriz no se quedó ahí, y siguió evolucionando y cambiando, según ellos, con mucha lentitud, avanzando la evolución. Mira, la evolución por mutaciones está probado hoy que no es posible. Darwin lo que decía era que poquito a poquito se iba cambiando la cosa. Poquito a poquito se fue formando el ojo. Un ojo a medio hacer. Un médico se pasa la vida estudiando para ser especialista del ojo, yo creo que no domina todo. Pero en millones de años, vamos a darle bastante tiempo para que se haga. En millones de años el ojo se hizo. Pero es que mientras el ojo no sea ojo perfecto, no me sirve de nada. Hablamos de los sistemas integrados, ¿se acuerdan?
y hablamos de la imposibilidad. Si el ojo no tiene todo lo que tiene que tener, a ver, hubo una retina ahí, pero no había ni iris. ¿Qué hace el ojo sin iris? Nada. Por eso es que hablamos de lo importante de los sistemas integrados. El ojo es un sistema integrado, pero el organismo humano entero es un sistema integrado. De nada vale que yo tenga pulmones si no tengo estómago. Todo tiene que ir junto, concatenado ahí. ¿Y quién va a lograr eso por evolución? Que todo junto vaya evolucionando. Y que el próximo animal que nazca tenga esa característica, pero el que lo parió no la tiene. Y que entonces ese se la vuelva a transmitir a la especie. Hermanos, de hecho, lo único que demostró la evolución, y en eso sí están de acuerdo los científicos, lo único que demostró Darwin era que dentro de la misma especie podían haber variaciones grandes, pero no que surgieran nuevos géneros. 150 años estudiando los fósiles, lo único que han reforzado es el error de Darwin. Darwin enunció su teoría y dijo que poco a poco cada animal iba cambiando, que por tanto, si buscaban en el registro fósil, en todos los esqueletos que se encontraran, íbamos a encontrar millones de formas de transición del esqueletico poco a poco cambiando. 150 años, museos llenos de esqueletos, museos llenos de restos, no solo de esqueletos. Aún en Siberia se han encontrado mamuts congelados, no en esqueleto, la piel, todo, la comida que tenían en el estómago. Pero nada prueba la evolución. Los fósiles le son abiertamente hostiles. El estudio de los fósiles es enemigo de la evolución. Recuerde esto, Darwin dijo, cuando busquen en los fósiles vamos a encontrar todas esas formas de transición que yo le digo, desde un caballito así, que fue estirando el cuello hasta que se convirtió en la jirafa, vamos a encontrar todos los esqueletos intermedios. Como al principio no se encontraban, dijeron, es que están muy escondidos en algún lugar. Pero ya después de 150 años buscando, y con una abundante información, no hay nada como que un árbol, de un tronco de la ameba que dio la lombriz y después la serpiente y después la rana y las aves. No hay nada como un árbol con troncos comunes, con seres que fueron originando a los demás. Lo que hay son lagunas, tal familia, tal familia, tal familia, tal familia, y entre esta y esta no hay relación ninguna. Lo único que ha probado el registro fósil es ser enemigo de la evolución. No se han encontrado, óigalo bien, signos de evolución en los animales, ninguno. El Archaeopteryx, que fue el animalito que ellos, el reptil convirtiéndose en ave porque tenía plumas y tenía dientes. Hoy en Sudamérica vive un animalito igual. Tiene dientes pero tiene plumas. Parece un ave y parece un reptil. Pero oiga bien esto, la semejanza no prueba la evolución. Se pueden parecer, pero no son iguales. Ellos buscaban animales que tuvieran características el uno del otro. Algo que identificara a los reptiles y algo que identificara a las aves o a los mamíferos, para poder decir, este animal dio a este. Y se trabajaba mucho en la semejanza para probar la evolución, pero la semejanza no prueba la evolución. ¿Usted sabe la sangre del hombre a qué animal es el que más se parece? Ellos empezaron a buscar y dijeron, tiene que haber evidencia. Así que por la línea evolutiva, el animal que está más cerca del ser humano es el chimpancé. Por tanto, la sangre del chimpancé tiene que ser casi igualita. La sangre del puerco se parece muchísimo más a la del ser humano que a la del chimpancé. Qué vergüenza para nosotros, ¿eh? Aún ciertas sangres de ciertas ranas y sapos, de sangre fría, aún ciertas sangre de ranas y sapos se parecen más a la del ser humano que a la de los primates, la del chimpancé y los otros monos. La semejanza no prueba la evolución. Que las cosas se parezcan no demuestra absolutamente nada. Hay un enigma tremendo dentro de tu oído. ¿Por qué tú oyes? Tú tienes una membrana que se llama el tímpano, pero tú tienes 3 huesecillos ahí. El yunque, el estribo y el martillo. 3 huesecitos. Por esa maravilla que tú oyes. ¿Alguien me puede explicar cómo evolucionaron los 3 huesitos? Pero hay un problema en eso. Y es que hay animales que tienen solo un huesecillo. Los reptiles. Y de momento otro tiene 3 de un solo golpe. ¿Cómo se pasó de un huesito a los otros 3? Es una estructura perfectamente definida. Sin cambio, sin variación. La evolución no puede ser probada por el registro fósil. Todo lo que se muestra son animales, grupos definidos.
de que poco a poco no encontramos especie de transición. Enigmas como ese que te estoy diciendo. Hay otro enigma que es bien importante para decir que no hubo evolución. Hace unos años salía un cómico muy bueno cubano, Bernabé, ¿se acuerdan? Defendiendo la evolución en un muñequito, era la voz de él, yo me acuerdo. Que estaba uno en el zoológico mirando un mono y entonces estaba diciendo, sí, no sé qué, pero ¿y por qué? Si se vino del mono, ¿por qué no surgen hombres de los monos actuales? Y entonces el mono que lo está viendo en la jaula lo toca, oye, mira, y le da una clase de evolución. Nosotros los primates salimos de una serie de no sé quién y por un lado salimos nosotros y por el otro lado salió el hombre. Al decir eso, nos está diciendo que si hubo evolución, los animales primitivos evolucionaron, cambiaron. Por eso es que no tenemos dinosaurios hoy, por eso es que no tenemos hombres de Neandertal hoy, ni mamuts hoy, porque ellos evolucionaron y dieron origen a los animales modernos. Por eso es que no tenemos seres primitivos, porque evolucionaron, cambió su aspecto. Eso dijo la evolución hasta un día que pasó algo. Se descubrieron animales primitivos, según ellos, entre nosotros. Eso se le llama fósiles vivientes. Si la evolución es verdad, no pueden haber animales primitivos de aquella época, según ellos, hoy entre nosotros, porque evolucionaron, cambiaron. Y el mamut dio origen al elefante. Hay un pez llamado el celecanto, que según ellos tiene casi 200 millones de años de edad atrás, porque es un pez muy primitivo, una estructura acorazada, ósea. Tenemos animales en Cuba que son, según ellos, por su nivel de desarrollo, animales primitivos. El manjuarí, en la Ciénaga de Zapata, para los que lo hayan visto en el zoológico, él es acorazado por fuera. Es una estructura diferente. El manjuarí se le considera un animal, un pez primitivo. En Pinar del Río tenemos, en lo que es el reino vegetal, otro fósil viviente, la palma corcho, que son plantas o animales que se descubrió su fósil, según ellos, con muchos millones de años. Y hoy la vemos ahí en los campos de Pinar del Río viviendo, vivita y coleando. Y según ellos es una planta primitiva que no debía de existir hoy porque evolucionó. El celecanto también se encontraron sus restos. Oh, esto es un pez primitivísimo, miren la forma, todavía no había evolución, no había desarrollo, pim pam pam pam, está bien. Pero ese pez evolucionó y dio origen a lo que somos tú y yo hoy. Un buen día en la isla de Madagascar, África, en el este de África, unos pescadores de allí del lugar, pescando, capturan un pez rarísimo que nunca habían visto. Y da, gracias a Dios, la coincidencia que alguien se interesa por el pez porque lo vio tan raro y se lo llevaron a un hombre que sabía de esto en la universidad. Cuando el hombre vio aquello, lo primero que le dijo, no, esto no puede ser verdad. ¿Esto estaba vivo? Sí, lo pescamos. ¿Que lo pescó? No, esto no puede ser posible. Esto es un animal que tiene 200 millones de años, esto no existe. ¿Dónde fue? Lo llevó al lugar. Lo más gracioso no solo que pescaron ese, siguieron pescando y cogieron como 4 más. Había toda una colonia de este animal. Cuando lo compararon con los restos fósiles que tenían de ese pez, era totalmente igual. 200 millones de años según ellos atrás, y este fósil seguía igualito, pero seguía vivo, que no es lo mismo. ¿Dónde está la evolución? Encontramos el animal hoy y sigue vivo y no ha cambiado. ¿Dónde está la evolución? La palma corcho, se han encontrado sus restos fosilizados, según ellos de millones de años, pero ¿qué hace la palma corcho? Inalterable ahí. Hay un animalito que se encontraron sus restos fósiles, que era como una familia de los dinosaurios, según ellos, así de este tamaño más o menos, como una iguana, pero que tenía una característica muy especial, tenía 3 ojos, 2 aquí y 1 aquí atrás. Qué bueno sería si los seres humanos tuviéramos eso, para que no nos ataquen por la espalda. Este animalito se llamaba técnicamente tuatera y se le ajustó la edad y se dijo que ese animalito tenía unos 140, 130 millones de años. Ese esqueleto que se encontró. Pero un buen día, cuando allá van a Nueva Zelanda, se topan que el animalito vive allí normalmente, con sus 3 ojitos, y allí hay toda una colonia de este animalito, que se llama tuatera. Cuando lo comparan con el esqueleto, según ellos, de millones de años, es lo mismo. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde hubo el cambio?
Los primeros caracoles, amonites, trilobites, se han encontrado en el fango allá en Inglaterra, se han encontrado vivos, sin evolucionar. Entonces, los fósiles vivientes sacan de paso. Le voy a hablar incluso más, si usted no lo sabe. Los dinosaurios, que usted dice, ay, los dinosaurios, no, pero esos sí se extinguieron. Miren, en el año 1977, un pesquero japonés de redes arrastreras agarró, y ya cuando lo sacaron, tú sabes que las redes se demoran hasta 3 días en el agua. Ellos tiran las redes, tienen más de 1 kilómetro, es una enorme bolsa. La va arrastrando el barco 2 o 3 días y luego la levantan. Y se tarda como 3 días. Por eso, cuando caen delfines ahí, que son mamíferos, se ahogan, porque no pueden subir a respirar. Sucedió que cuando levantaron el copo lleno de peces y lo descargan allí en la plataforma del barco, un enorme animal desconocido estaba allí. Cuando lo miran, era un plesiosaurio. El plesiosaurio es un dinosaurio primitivo que habitaba en los mares. Vamos a decir primitivo en el buen sentido de la palabra. Yo me acuerdo en la Mar y Pesca, de ese año salió, yo me acuerdo que yo lo vi. Pero bueno, es una enorme evidencia, porque estaba ya empezándose a descomponer. Pero la evidencia, igual que los delfines, lo que nota es que estaba vivo, nadando en el agua. Cuando lo capturó la red, estaba empezando a podrirse entonces. Un dinosaurio, un plesiosaurio. Pero cosas como esas no se dicen muy alto o se habla bajito de ellas, porque dicen que no hubo evolución. En Escocia, en un lago llamado Loch Ness, siempre habían reportes de un animal, incluso se tomaron fotografías y aparentemente era un plesiosaurio también que nadaba en este lago en Escocia, el lago de Loch Ness. Y hay mucho animal que dijeron que era fósil y que tenía millones de años y hoy lo tropezamos como fósiles vivientes. Usted sabe cuando usted dice esto, ¿qué le dice el ateo? Tenemos que agarrarnos a la evolución, porque la alternativa única que tiene, que es la creación, es increíble. Yo no sé qué es más increíble. Si creer que Dios está allá arriba en el cielo e hizo todo, o creer que 1.000.000 de casualidades, con 1.000.000 de contradicciones. Vamos a dejar para el domingo que viene el origen del hombre.